Y de RENIEC. Luis Taiz, analista político, se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida. Señor Taiz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Esperaba usted mucho más de este decreto de urgencia que prepara ya el terreno para las elecciones de enero próximo? No, en realidad no, porque no es del Ejecutivo quien tiene que decidir quiénes participan y quiénes no participan. Es una función propia del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que hacer los reglamentos del caso. Tengo entendido que hay una fuerte discusión en el Jurado Nacional de Elecciones sobre si los actuales congresistas, digamos, pueden volver a participar en enero, porque no sería una nueva elección. Y si resulta que no pueden participar en enero, entonces sí podrán participar el 2021. De manera que ellos están en una situación en la que van a poder en los próximos 2 años estar. Esto nos lleva a algo, a lo poco pensado de la actuación del Ejecutivo y del señor Martín Vizcarra sobre renovar la política. Porque, en primer lugar, a pesar de que hay una ley aprobada para inscripción de nuevos partidos políticos con otras normas, esto no está vigente. O sea que van a tener que participar los 24 partidos de siempre, de los cuales como 8 o 10 son vientres de alquiler. Entonces, aquel que quiera hacer política no va a poder. Hay poca seriedad en estos momentos en el próximo proceso electoral. Pero sin ninguna duda, o sea, yo no sé cuál fue el apuro del Jurado Nacional de Elecciones de tomar partido por una decisión del señor Vizcarra. Ellos tenían que haberlo pensado o esperar que el Tribunal Constitucional les dijera qué. Imagínese usted que el Tribunal Constitucional dice que no es válido lo del señor Vizcarra. Y sobre eso, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, aseveró que si la decisión final del Tribunal Constitucional viene después ya de celebradas las elecciones, es lógico que ya es inaplicable para cualquier modificación. Sin ninguna duda, pero yo creo que en esto el Tribunal Constitucional tiene que cumplir la función para la cual está hecho. 4 meses porque se demanda si no, le diría al pueblo que no sirve para nada. Pero 4 meses, según se señala, va de demanda. Pero si no hay mucho que pensar, el análisis. Ellos no tienen mucho que analizar. O sea, aquí hay una interpretación fáctica, ¿vale o no vale dentro de la Constitución? Si no vale. Ahora que usted menciona eso, señor Taiz, recuerdo claramente las opiniones políticas emitidas por el presidente de este tribunal, el señor Ernesto Blume, cuando manifestó en su momento la posibilidad de la demanda competencial. Recordará usted. ¿Sí? Y el mismo Blume salió a decir que eso va a demandar por lo menos 4 meses. Y se consideraba que le hacía juego al Congreso de la República para que le petardee la intención de adelanto de elecciones congresales al Ejecutivo. Sin embargo, ante este panorama, Blume tendría que respetar el plazo que en su momento indicó antes de la disolución del Congreso. Yo creo que no, o sea, el plazo es lo que él probablemente pensó que podría tomar, pero dadas las circunstancias y a vísperas de celebrar una elección que consagraría un Congreso que no, la disolución del Congreso, entonces tiene que tomar sus decisiones antes de ese tiempo. Y no solamente Blume, son varios integrantes. Y ahí hay 2 decisiones que tiene que tomar el Tribunal Constitucional. Una, si aceptan la elección del señor Ortiz de Ceballos. Y 2, la cuestión de competencias. Entonces, es que yo creo que aquí ha habido un golpe de Estado orquestado. ¿Y por qué orquestado? Porque el golpe de Estado se hizo con 2 cosas, con un papel y con una foto. ¿Cuál era el papel? El decreto, la resolución suprema del señor Vizcarra, donde da el argumento de la interpretación fáctica. Las motivaciones políticas. ¿Cierto? ¿Y cuál es la foto? La foto de él con todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los comandantes de las Fuerzas Armadas. Es la misma foto que muchos compararon en redes sociales con la de Fujimori también. Pero sin ninguna duda. Entonces, mi pregunta es, si el Tribunal Constitucional considera que el decreto dado por el señor Vizcarra no es correcto, no se apega a la Constitución, entonces
Allí van a tener que ir presos por sedición los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Porque eso es sedición. Ellos tendrían que haber, ellos garantizan la Constitución. ¿Y sobre qué base? Ellos se fueron sin duda que a mostrar su lealtad al jefe de Estado. Me explico. En ese momento. Pero ahora, señor Thaís, sin embargo vemos una situación Ahora política... perdóname, yo quiero aclarar algo porque si no, aquí, si yo estoy diciendo esto, soy fujimorista, soy fujiaprista. Y yo no soy fujimorista ni aprista, ¿sí? Pertenezco al 47% de los peruanos que tienen una tercera posición y su posición no es ni con unos ni con los otros, sino con la Constitución política del Perú. Y dentro de ese grupo de los 47% de peruanos que señala usted, ¿una candidatura presidencial de Jenny Vilcatoma lo ven con buenos ojos? O sea, todos tienen derecho a presentarse a ser candidatos. El derecho otra cosa es que los elijan, ¿cierto? O sea, yo también me quiero presentar de candidato, otra cosa es que me elijan. Y así como él, el señor Nieto y... Perfecto, todos pueden ser candidatos. El tema es que hay que mostrar si uno está preparado para gobernar, si uno tiene realmente una visión de país para gobernar. El resto son cuentos. Pero Jenny Vilcatoma, por ejemplo, ¿qué representa para usted políticamente dentro de este contexto de oposición al gobierno y que luego se conozca que fue a visitar a Antauro Humala, un personaje radical de la izquierda extrema, y que para variar, la misma Vilcatoma asevere que ha encontrado puntos en común en el encuentro con Antauro Humala? Yo creo que cada cual es responsable de sus actos y de lo que dice, ¿verdad? Creo que está totalmente equivocada. O sea, el señor Humala no es la solución al Perú, como no lo fue su hermano, ¿no es verdad? Que todavía tiene que dar cuentas a la justicia. Y veamos qué cosa ocurre. Pero creo que nos estamos adelantando, porque primero hay que mirar dos cosas. Que el Tribunal Constitucional se pronuncie y en segundo lugar, si acaso sigue la elección de este nuevo Congreso, que ojo, si este nuevo Congreso tiene la mayoría de la izquierda no democrática, puede terminar autoconvirtiéndose en una asamblea constituyente. ¿Qué es la pretensión de los de la izquierda? Exactamente. Y esa asamblea constituyente puede hacer lo que quiera, porque como ya falta solo un año para que no los pueden vacar, no pueden cerrar ese Congreso. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación muy difícil en el país. Ahora, y todo esto va a traer sus consecuencias indudablemente en la pobreza del país, ¿no? Usted me habla del Congreso que podría no ser finalmente cerrado en un posible escenario político conflictivo en el próximo año. Sin embargo, de Jenny Vilcatoma, reunión con Antauro Humala, me refleja una cosa, que en tema de organización política estamos bastante en mucha precariedad, tanto así que Vilcatoma no tiene partido político estable y Antauro Humala está en ese proceso también de constituir el suyo propio. Pero lo que pasa entre Vilcatoma y Antauro podría reflejarse también en lo que está sucediendo en Alianza para el Progreso, donde más parece una especie de cofradía de amigos, de cofradía política, que de organización partidaria propiamente dicha, porque ¿cómo es posible que César Acuña tenga la prerrogativa suprema, por decirlo así, de expulsar a quien él considere pertinente sin siquiera pasar por un comité? Bueno, esos son los cacicazgos que queremos combatir en el Perú. No puede seguir habiendo cacicazgos. Y el señor Acuña, ¿no es cierto?, se comporta como un cacique. Es que él es dueño de la universidad, es dueño del partido, es dueño de... Pero tiene que hacer frente a la justicia también, ¿cierto? Porque él ha mancillado más su partido que la congresista Espinosa. La congresista Espinosa yo le doy mi solidaridad porque en realidad ha sido usada por Acuña. Como ella dice, ha tenido la mala suerte que le ha ido mal con Humala. Humala la traicionó y luego le ha ido mal con Acuña, que también la traicionó. Ahora, añade a esto, y saludo al congresista Iberico, quien tiene sus credenciales democráticas muy claras también, en el sentido que ha renunciado a la secretaría del partido para pero no al partido.
No ha renunciado al partido y yo creo por qué. Porque él quiere dentro del partido... como él dice en su Twitter, defender su posición. no solamente su posición, sino probablemente la de muchos dentro de ese partido. Y él asevera que hay varias voces discordantes con lo que pueda manifestarse. Pero es sin ninguna duda. Ustedes acuérdense cuando ese señor Vázquez, creo que se llama. ¿César Vázquez? Un congresista de ellos. César Vázquez. Bueno, mediocre él, ¿no? Votó en contra de lo que estaba votando el resto de la bancada. Porque en la bancada, no olvidemos, estuvo votando también el hijo de Acuña. Entonces... Bueno, pues estos son nuestros partidos políticos que son tan débiles. Y César Vázquez, que también está vinculado al caso de los temerarios del crimen de Chiclayo, beneficiados con el tema del alcalde David Cornejo Chinguel, aparentemente con coimas juntamente con Carlos Brus, con Héctor Becerril, dentro de esa prebenda de obras públicas que supuestamente se habría hecho. Bueno, usted ve que hay una serie de señales que obviamente el Ejecutivo va a jugar para algunos candidatos al Congreso o para algunos grupos para poder obtener una mayoría. Fuerza Popular se tiene que ver obligado a participar. Es que déjeme explicarle a la gente qué ha hecho el señor Vizcarra. El señor Vizcarra le ha dicho a los alcaldes: le vamos a aumentar el sueldo. Populismo. O sea, no tenemos gasa en los hospitales y le está aumentando el sueldo a los alcaldes que tienen un índice de corrupción alto. El presidente Vizcarra, en el próximo Congreso, sin bancada propia, ¿cómo podría gobernar? Pero por eso le digo, o sea, él va a apoyar a algunos grupos. ¿A la izquierda? Probablemente sí, probablemente sí. Con Fuerza Popular no creo que termine aliándose. Tiene un primer ministro que obviamente está en esas filas, ¿no? ¿Podríamos llegar al extremo en la comparación que constantemente hace en el discurso político en sus momentos de Hugo Chávez y lo que ahora se conoce del presidente Vizcarra? ¿Se podría llegar a una nueva Venezuela aquí en el país? A ver, mire, yo era representante de la ONU en Venezuela en la época que Hugo Chávez dio su primer golpe de Estado. Lo que había en ese momento en Venezuela era una crisis de partidos políticos. Acción Democrática, que era el partido similar al APRA, y el Partido Social Cristiano, estaban realmente con muchos problemas de coimas y cosas, y el país estaba al borde del colapso. Al borde del colapso. Y la tasa, me acuerdo que la tasa de cambio, había una tasa de cambio sombra mucho mayor que la normal, como había aquí antes, ¿no? Y entonces la gente en Venezuela decía: tenemos que nacer un Bolívar, un nuevo Bolívar. Y aparece Hugo Chávez. Aparece Chávez como un nuevo Bolívar. Y lo que hace Chávez, el día que lo toman preso, es decir: yo soy el único responsable. O sea, él se hace responsable de lo que estaba pasando, cosa que los partidos políticos ni el gobierno en Venezuela se hacía responsable de nada de lo que pasaba. No él. Sino él, yo dijo: yo me hago responsable. Con esa, entonces, perdone que le corte, pero esa frase podría compararse con lo que dijo el presidente Vizcarra en un medio de comunicación hace 2 domingos, cuando asevera que él asume el costo político de lo que pueda pasar. Bueno, yo no sé cómo va a asumir el costo político. Yo creo que él no sabe cuál es el costo político de lo que pueda pasar. Acuérdese usted que estos golpes empiezan con mucha popularidad, porque es una manera como la gente bota toda la carga emocional que tiene. Pero luego, si no hay resultados, la gente empieza a distanciarse de ese golpe y cada vez a protestar y a hacer las cosas, digamos, a quitarle el apoyo a estos intentos, ¿no? Yo no sé qué estará en la cabeza del señor Vizcarra, solamente él puede decirlo, pero creo que tenemos que cuidarnos porque el destino del Perú se está jugando ahora. O sea, tenemos un destino democrático o un destino dictatorial, autoritario. Y yo le digo, decía un famoso pensador, que él prefiere la peor de las democracias a la mejor de las dictaduras. Señor Luis Taiz, muchísimas gracias. De nada. Gracias por estar con nosotros en esta